Tenemos el carcinoma vasocelular. ¿Ya? El carcinoma vasocelular es el tumor cutáneo maligno más frecuente. ¿Sí? Grupo donde se presenta son ancianos de piel blanca y las lesiones se localizan en cabeza. Ancianos de piel blanca con lesiones en cabeza. ¿Sí? El factor que predispone a la aparición de ese tumor es la exposición al sol, la radiación ultravioleta, sobre todo tipo B. ¿Ya? Cuando ustedes hablan de radiación ultravioleta tienen que hablar de 3 tipos de radiación ultravioleta, la tipo A, la tipo B y la tipo C. La tipo A se asocia a manchas tardías, ¿no? Por ejemplo, esas manchas del melasma, por ejemplo, es por la radiación tipo A. La tipo B se asocia a las quemaduras solares. Por ejemplo, cuando ustedes van a la playa y se queman, ¿no? Les gusta así ponerse como camarón, es por la radiación ultravioleta B. Entonces, ¿cuál es el factor de riesgo para hacer cáncer de piel? Quemarse, ¿no? Así de simple, ¿no? Entonces, ustedes se queman de jóvenes, tienen mayor riesgo de hacer un carcinoma vasocelular de adulto. No solo el vasocelular, también pueden hacer otro tipo de tumor. De hecho, lo que se dice, si ustedes se queman más de 3 veces antes de los 20 años, tienen un riesgo alto de hacer un tumor en la adultez, ¿no? Un tumor cutáneo en la adultez. Entonces ya nosotros no tenemos remedio, pero al menos nuestros familiares pequeños sí, ¿ya? Entonces es importante que nadie se queme. A estas alturas nadie debería broncearse, nadie debería quemarse. Ustedes se han dado cuenta que ya no se vende en ningún lugar bronceadores, ¿no? Han visto que se venden bronceadores, ¿no? Yo de niño me acuerdo que uno se echaba Coca-Cola, ¿no? Y antes mucho más todavía, ¿no? Y se vendían bronceadores, ¿no? Pero ahora nadie encuentra bronceadores en el mercado, ¿no? Entonces tienen que usar un buen bloqueador, ¿no? El factor de protección solar alto se recomienda de 30 más, ¿no? Pero en general se recomienda usar 50 más, ¿no? Muy alto, ¿no? Muy alto. Y la reaplicación del bloqueador debe ser se recomienda cada 2 horas ya, pero se acepta cada 3 horas, ¿no? Depende también si están en superficies abiertas, si están en contacto con el agua o el césped o la arena, donde digamos, la reflexión de la radiación va a ser mayor, ¿no? Y si están en contacto con el agua, se recomienda aplicar cada vez que salen del agua, ¿no? Esa es la recomendación. Muy bien. Entonces, la radiación ultravioleta B está asociada al carcinoma vasocelular, ¿sí? ¿Cómo se presenta el vasocelular? La forma más frecuente es la presentación nodular, ¿ya? En la forma clínica más común. Lo van a ver como un nódulo de bordes perlados, esa es la característica. Nódulo de bordes perlados que puede presentar una úlcera central y presencia de vasos, ¿no? Telangiectásicos arboriformes, ¿no? Puede ser no pigmentado o puede ser pigmentado, ¿no? Como en ese paciente. Esa paciente no es blanca, pero igual tiene su vasocelular, ¿no? De hecho, hay muchos pacientes de provincia que vienen con tremendo vasocelular, que a veces ya les hacen hasta un hueco en la cara, ¿no? Afortunadamente el vasocelular solo produce destrucción local, no hace metástasis. Solo en algunos casos hace metástasis, ¿no? ¿Por qué? Porque usualmente esos pacientes que vienen de altura tienen una mayor exposición solar, ¿no? Al vivir en altura la radiación es mayor, ¿no? Bien, la otra forma de presentación es la forma superficial, ¿ya? Tiene un aspecto como de una placa eritematosa que simula un eczema, ¿no? O incluso podría pensarse en un Bowen, ¿no? Cuando uno ve esta plaquita, ¿no? Se confunde a veces con placa de psoriasis, placa de eczema. El pronóstico también es bueno, ¿ya? Se hace el diagnóstico y se retira. El esclerosante es una forma que tiende a esclerosar la piel, retraerla, ¿no? Y tiende a infiltrar tejidos vecinos, ¿no? El pronóstico, digamos, no es tan bueno como los demás, pero a pesar de eso, el pronóstico en general del vasocelular no es malo, ¿ya? La diferencia es que este tipo de vasocelular tiende a infiltrar más tejidos vecinos, ¿no? La forma esclerosante. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el diagnóstico, la histopatología es lo que da el diagnóstico definitivo, la biopsia, y hacemos la resección, ¿no? Los márgenes de seguridad van a variar de acuerdo al tipo de tumor que tengamos, pero básicamente el tratamiento quirúrgico es curativo, ¿no? El tratamiento quirúrgico es curativo. Bien, el espinocelular es el segundo tumor epidérmico, el segundo tumor cutáneo maligno en frecuencia en general, ¿no? Y el segundo epidérmico también en frecuencia, ¿no? Aparece también en personas blancas, ancianas, y el sitio más frecuente también es cabeza, al igual que el vasocelular, ¿sí?
A diferencia del vaso celular, hay otros factores que pueden predisponer a la aparición de este tumor, no solo el sol, ¿no? El sol es un factor importante también para ese tipo de tumor, pero también está la infección por papiloma, la exposición a arsénico, alquitrán, evolución de lesiones precancerosas, ¿no? Etcétera. ¿Cómo se presenta el espino celular? No hay una presentación única, ¿ya? Pero hay algunas características que podríamos mencionar. Por ejemplo, el espino celular tiende a formar queratina en algunos casos, ¿no? Puede ser muy hiperqueratósico, incluso tener un aspecto de verruga o de un cuerno cutáneo, como en este caso, ¿no? Cuerno cutáneo. Puede ulcerarse y se ulcera bastante en general, ¿ya? Y un sitio predilecto del espino celular característico es el labio inferior, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean una lesión en el labio inferior crónica que no cura, no mejora, deben sospechar de un espino celular, ¿ya? Es un espino celular hasta no demostrar lo contrario. ¿Vaso celular? No, se ha reportado vaso celular en labio, pero es así, es bastante, excepcionalmente se presenta en esa zona, ¿ya? Esto es un espino celular hasta no demostrar lo contrario. Eso es algo que deben recordar, ¿sí? Que no se deben olvidar. El índice de metástasis es muy variable, ¿no? Por ejemplo, si es un espino celular que se origina en mucosas, el riesgo de metástasis es alto, ¿no? Si se origina en mucosas. Se habla de riesgo bajo cuando es menor al 5% y riesgo alto cuando es mayor al 5%. ¿Dónde se ve un alto riesgo de metástasis? Cuando se localizan mucosas, cicatrices, trayectos fistulosos o cuando el paciente ha sido irradiado o es inmunosuprimido, ¿no? En estos casos el comportamiento es agresivo y mire, puede haber una riesgo de metástasis bastante alto. Entonces, cuando nosotros vemos un espino celular, estamos obligados a hacer descarte de metástasis, ¿ya? El principal sitio donde hay metástasis es a nivel loco-regional. O sea, lo primero que tienen que buscar son adenomegalias, ¿no? Infiltración linfática. Es lo primero que tienen que buscar, ¿sí? Bien. Bueno, el tratamiento es quirúrgico cuando se puede, ¿no? Si no, también puede hacerse uso de tratamiento paliativo, ¿no? Dependiendo del estadiaje. El melanoma es el tumor maligno, digamos, por excelencia, ¿ya? Es el tumor cutáneo más maligno. Este tumor aparece de una clona de células melanocíticas y puede presentarse de novo o puede aparecer como evolución de una lesión melanocítica preexistente, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenía mi lunar de pequeño y luego con el tiempo cambió, ¿no? O yo era grande, bueno, tenía 30 años y por ahí me apareció una manchita en el pie y bueno, resultó siendo melanoma, ¿no? Lo más frecuente es que esta aparición del melanoma sea de novo, ¿ya? Es lo más frecuente, que sea de novo, ¿no? O sea, que aparezca así de la nada, ¿no? Una lesión melanocítica. Es importante mencionar estas dos fases de crecimiento, la fase de crecimiento radial y la fase de crecimiento vertical, ¿no? La fase de crecimiento radial hace referencia a un crecimiento neoplásico horizontal, ¿ya? Que por lo general está confinado a la epidermis o a la dermis superficial. Es decir, es un crecimiento superficial de melanoma y horizontal. Esta fase es adecuada para hacer la detección de melanoma, ¿no? En esta fase haríamos un diagnóstico temprano, por llamarlo de alguna forma. Cuando ya empieza a verticalizar, pues las células melanocíticas van profundizando en las neoplásicas y suele darse 1 o 2 años después de la fase de crecimiento radial, ¿ya? Entonces, es el tiempo, digamos, que tenemos de chance para poder detectar un melanoma, ¿no? La mayoría de veces, ¿sí? Precursores de melanoma cutáneo, la exposición al sol es un factor importante, ¿ya? Nevos displásicos, son nevos raritos que se le conoce como patito feo, nevos gigantes, que el nacimiento, los nevos congénitos gigantes tienen más o menos un 8% de evolucionar posteriormente un melanoma. Fototipos 1 y 2. ¿Qué son los fototipos 1 y 2? ¿Cuántos fototipos tenemos? Tenemos 6 fototipos, ¿ya? A ver, yo soy más o menos un fototipo 4, ¿no? Fototipo 1 es un paciente que tiene la piel blanca, ojos así celestes, esmeraldas y un cabello rojo, ¿no? Eso es un fototipo 1. Y fototipo 6 es la piel más oscura, ¿no? La piel negra, ¿no? Entonces nosotros estamos, por lo general, en un fototipo 4, ¿no? Los que tienen mayor riesgo de hacer melanoma, obviamente, son los fototipos 1 y 2, ¿ya? Por ejemplo, los de Nueva Zelanda, Australia, casi el 30-40% de la población hace melanoma en su vida. Es altísimo, ¿no? Altísimo, ¿no? Y además porque no tiene una capa de ozono, la capa de ozono no está conservada en esa zona, ¿no? Y además tiene un fototipo bajo.
Que tengo más de 100 lunares comunes. ¿Cómo es eso? O sea, si yo tengo más de 100 lunares en todo mi cuerpo, el riesgo de ser melanoma también es alto. No creo que alguno de ustedes tenga más de 100 lunares, ¿no? Se ve más en personas de piel blanca o ascendencia caucásica. Y hay genodermatosis que pueden predisponer a la aparición de tumores, entre ellos melanomas. Por ejemplo, este es un niño con xeroderma pigmentoso, ¿ya? ¿Qué es el xeroderma pigmentoso? Es una genodermatosis, hay una mutación genética en el sistema de reparación del ADN celular. Entonces, estos niños al recibir la radiación no cuentan con el sistema de soporte de reparación del daño celular. O sea, cuando nosotros nos llega la radiación, nuestras células mutan, pero tenemos un sistema que repara esas mutaciones o hace apoptosis de esa célula. Esos niños no tienen ese sistema de reparación y a tempranas edades, si son expuestos al sol, van a ser tumores cutáneos y oculares. Ejemplo, este niño que tiene tumores epidérmicos, ese es un carcinoma epidermoide ocular, un vasocelular en la nariz y melanoma in situ en el labio, por ejemplo, ¿no? El pronóstico es muy malo. Pero esos pacientes pueden vivir y pueden tener una vida casi normal, si son, obviamente, si se les explica que se detecta desde temprana edad esta enfermedad y se les dice que no deben exponerse al sol, ¿no? Tengo pacientes, por ejemplo, que los he llevado al hospital de niños, ya cumplieron 18 años y los llevo siguiendo algunos, y por ahí les aparece un vasocelular, pero los vasocelulares felizmente hasta con crioterapia cuando son chiquitos se van, ¿no? Entonces, o se operan, o se hacen crioterapia, o se aplica imiquimod y van bien, ¿no? Es observarlos, seguirlos, salen con su bloqueador, su sombrero. Esta chica está estudiando, por ejemplo, tengo una paciente que está estudiando ya y ingresó creo a la universidad. Tiene sus manchitas, porque eso sí, hacen un montón de pecas y léntigos, ¿ya? Pero hace su vida casi normal, ¿no? Pero claro, no puede ir a la playa y exponerse al sol, ¿no? Tiene que protegerse mucho de la radiación. Bien, ese es un caso, pues, lastimosamente llegó así un paciente de la sierra, ¿no? Bueno, el melanoma maligno, entonces, tenemos melanoma in situ, que es una definición histológica, ¿ya? Es un melanoma que está confinado al epidermis. O sea, para nosotros decir que es un melanoma in situ, tenemos que hacer una biopsia y tenemos que ver que el melanoma no haya sobrepasado la membrana basal. La lesión clínica más probable cuando veamos un melanoma in situ es una mancha, una mácula. ¿Por qué? Mientras más plano es un melanoma, menos ha infiltrado. Mientras más abultado es, probablemente ha profundizado más, ¿ya? Entonces, esto puede corresponder a un melanoma léntigo maligno o un melanoma de extensión superficial, que son los dos tipos de melanoma que tienen una fase de crecimiento radial más larga. O sea, esos melanomas empiezan como una manchita y luego después de un tiempo empiezan a profundizar, empiezan a abultarse, ¿no? Tipos clínicos de melanoma, entonces tenemos 4, vamos adelantando. Melanoma lentiginoso acral, melanoma léntigo maligno, melanoma de extensión superficial y melanoma nodular, ¿ya? El melanoma más frecuente en el Perú es lentiginoso acral, ¿ya? Lentiginoso acral. Representa aproximadamente el 60-65% de los melanomas en el Perú, ¿ya? Y como su nombre lo dice, es el melanoma que aparece en zonas sacrales. O sea, es el melanoma de las palmas, de las plantas y de las uñas, ¿ya? Palmas, plantas y uñas. O sea, es el melanoma con el que tenemos que tener cuidado. Y aparece en cualquier fototipo, ¿eh? O sea, no necesitan ser blancos para que se parezca esto. Y además aparece a temprana edad. Yo he visto melanomas lentiginosos sacrales en pacientes de 20 años, ya con metástasis, 25 años, 30 años. Entonces, tienen que observarse las palmas, las plantas y las manchitas en las uñas, ¿ya? Cada cierto tiempo, porque recuerden que hay melanomas que aparecen de nuevo, ¿sí? O sea, cuando se incluye entonces la campaña lunar, debería hacerse incidencia en esto de acá, ¿ya? Antes, en los lunares que estaban en palmas y plantas, en realidad se prefería sacar todos los lunares, ¿no? Pero ahora ha ido cambiando un poco esa tendencia, ¿no? Pero sí los observamos. Cuando tenemos pacientes con lunares de nacimiento en palmas y plantas, los vamos siguiendo, ¿no? Los vamos siguiendo. Entendiendo también que los lunares congénitos rara vez cambian a melanoma, ¿no? Y además en la edad pediátrica es poco frecuente que se presente un melanoma. Los melanomas en edad pediátrica son poco frecuentes. Pero pueden aparecer. Hace 4 meses tuvimos un melanoma in situ unguial en un pequeño, ¿no? En la uñita, un niño de 5 años. Entonces, si ven una mancha lineal también en la uña, y sobre todo si es única y aparece en el dedo gordito o segundo dedo,
también pensar que pueda ser un melanoma, ¿ya? Tiene que ir a una evaluación dermatológica y si es necesario se hará una biopsia, ¿no? Signo de Hutchinson es un signo de melanoma unguial ya digamos avanzado, ¿no? Donde hay una pigmentación del pliegue perunguial, ¿no? Esa pigmentación se conoce como signo de Hutchinson, ¿ya? Ya, eso es un melanoma unguial pues que cualquiera lo diagnostica, ¿no? Pero inicialmente empieza como una manchita, ¿no? Una línea, una melanoniquia. El melanoma de extensión superficial es el segundo en frecuencia en el Perú. Tiene una fase de crecimiento radial lento, es decir, tenemos chance de detectar ese melanoma a tiempo, ¿no? Entonces tenemos que aplicar acá la regla del ABCD que ustedes ya saben, ¿no? Es A de asimetría, B de los bordes, bordes abruptos, irregulares, C el color, más de tres o más colores, perdón, sospecha alta de melanoma, ¿no? El diámetro más de 6 milímetros, si se ha elevado o ha evolucionado rápidamente, también eso. Entonces esta lesión inicia como una mácula y luego se hace una placa, ¿no? Este melanoma se asocia a fotoexposición intermitente y aguda. Por ejemplo, paciente que no se expone al sol, pero le gusta ir a la playa en verano y quemarse, ¿no? Ese es el paciente que puede hacer este tipo de melanoma. En cambio, este tipo de melanoma, el léntigo maligno melanoma, lo van a ver más en ancianos, ¿ya? Y lo ven en la zona de la cara, como una mancha irregular. Estos son los pacientes que no van a la playa, pero se exponen todo el tiempo sin bloqueador. O sea, nunca van a la playa. Doctor, yo no voy a la playa, nunca me he quemado, pero sí nunca uso bloqueador y ando así en la calle, ¿no? Ya, eso se presenta más en anciano y también este melanoma tiene una fase de crecimiento radial también en la cual puede ser detectado a tiempo. Los melanomas lentiginosos sacrales probablemente también tengan esa fase de crecimiento radial larga, solo que no se detectan a tiempo, ¿no? Normalmente cuando vienen a la consulta es porque ya tienen nódulos satélites, ¿no? Tienen satelitosis, tienen ya metástasis perilesional, ¿no? Es lo más frecuente. Y el melanoma nodular aparentemente no tiene una fase de crecimiento radial, es un melanoma que tiende a abultarse desde el inicio, ¿no? Tiende a ser un nódulo. También el pronóstico no es bueno debido a que es un melanoma profundo, ¿no? Y puede tener color o puede no tener color, ¿ya? Muy bien. Entonces, para el diagnóstico, lo más importante es la histopatología. La dermatoscopía nos ayuda más o menos a veces a tener la sospecha e incluso a veces evitar biopsias innecesarias. Recordar la regla del ABCDE y recordar lo que es la biopsia de ganglio centinela, ¿no? Es remover nódulos linfáticos cercanos para testear células cancerígenas. Esto se realiza, por ejemplo, cuando ustedes tienen un melanoma y no tienen metástasis clínica, ¿no? Por ejemplo, tienen un melanoma y no palpan ganglios locales, entonces están obligados a buscar si hay invasión ganglionar, ¿ya? Bien. La profundidad de la invasión es un factor pronóstico importante de melanoma, ¿ya? O sea, mientras más profundice un melanoma, el pronóstico es peor, ¿no? Esto siempre y cuando no haya metástasis, porque si ya hay metástasis, el factor pronóstico ya empieza a ser, va a depender de dónde ha sido la metástasis, cuánto ha hecho la metástasis, ¿no? Entonces se hablaba de una valoración cualitativa con los niveles de CLAR, ¿no? Y posteriormente se ha propuesto una valoración cuantitativa que son los niveles de Breslow, ¿no? Deben recordarlo, a veces hacen preguntas antiguas, uno no sabe de dónde cogen el banco a veces para hacer una pregunta, ¿no? Recordar entonces CLAR 1, melanoma in situ, epidérmico. CLAR 2, melanoma que ha infiltrado la dermis papilar. CLAR 3, melanoma que ha llegado a la unión de la dermis papilar con la dermis reticular. CLAR 4, melanoma que infiltró toda la dermis reticular. Y CLAR 5, melanoma que llegó a la grasa, ¿no? Aprenderse eso tal vez ya es un poco, ya tiene que acostumbrarse a estos niveles de Breslow, ¿no? 1, 2, 3 y 4, 1 menos de 1 milímetro, 2 de 1 a 2, 3 de 2 a 4 y 4 más de 4 milímetros de profundidad. Lo pueden preguntar como niveles de Breslow o como nivel de espesor o grosor o invasión del melanoma, ¿no? Muy bien. El tratamiento entonces va a depender. Si es una enfermedad localizada, resección. Los márgenes van a depender de acuerdo al espesor del tumor, ¿no? Pueden usar como terapia adyuvante, por ejemplo, interferón, que suele usarse con frecuencia también en melanomas en niños. Si es una enfermedad locorregional, o sea, con invasión ganglionar local, tienen que resecar toda esa zona ganglionar. Si es una enfermedad metastásica, si es a un solo órgano, cirugía del órgano, ¿no? Completo. Sacan todo el órgano completamente.
Y si no, ya pues tienen que usar tratamiento paliativo, que finalmente lo único que hace el tratamiento paliativo es alargar un poquito más la vida, nada más, ¿no? Pero el pronóstico sigue siendo malo, ¿no? En esta fase. Se considera un carcinoma epidermoide in situ, excepto papulosis bowenoide, queratosis seborreica, queratosis actínica, enfermedad de Bowen y eritroplasia de Queyrat. ¿Cuál no es un carcinoma epidermoide in situ? ¿Cuál no mencioné? Queratosis seborreica. ¿Qué es la queratosis seborreica? No he puesto la foto, me he olvidado. Son esas pápulas untuosas así, de superficie aterciopelada, de color negruzco marronáceo que aparecen en cara y tronco en personas de piel trigueña y mayores. No sé si lo han visto alguna vez. ¿Se acuerdan del signo del Eser-Trelat? ¿No se acuerdan? Son queratosis, cuando aparecen múltiples queratosis seborreicas en el tronco, siguiendo las líneas del Langer, y se asocia a adenocarcinoma. Revisen el Eser-Trelat para que vean las queratosis seborreicas, ¿no? La queratosis seborreica de por sí es una lesión benigna, ¿ya? Es frecuente en nuestra población. Fíjense, por ahí en sus abuelitos van a tener ahí lesiones papulares negruzcas o marrones. Si no es en la cara, en el tronco, ¿ya? Son de superficie untuosa. Surfista de 30 años de edad presenta una lesión verrucosa en el labio inferior única con eritroplaquia en el paladar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Queratosis actínica, carcinoma vasocelular, carcinoma espinocelular, queratosis seborreica o melanoma maligno. Espinocelular, ¿no? Muy bien. Por ahí alguien podría discutir lo siguiente y podría discutirme, doctor, ¿puede ser una queratosis actínica? La queratosis actínica puede aparecer en el labio, sí, también es por el sol, también, ¿ya? Pero la eritroplaquia en el paladar es un signo de mal pronóstico. Por lo general ya se asocia a un carcinoma epidermoide invasor, ¿ya? Entonces, acá la clave sería C. Si bien es joven, es un surfista, ¿no? Surfista para todos los días en la playa ahí. Y por lo general los surfistas son blanquitos, ¿no? ¿No han visto los surfistas? Son blancos, no son fototipos bajos. El melanoma más frecuente en el Perú es el melanoma léntico maligno, melanoma melanótico, melanoma de extensión superficial, melanoma lentiginoso acral o melanoma nodular metastásico. Y eso tienen que responderlo así directamente. Melanoma lentiginoso acral, ¿sí? Muy bien. En cuanto al xeroderma pigmentoso, son ciertas excepto. ¿Hay hipersensibilidad a la luz ultravioleta? Sí, ¿no? ¿Aparecen tempranamente neoplasias cutáneas? Sí. ¿Aparecen tempranamente neoplasias oculares? Sí. ¿Existe mutación en filagrina o no existe un tratamiento curativo? En las tres primeras sabemos que son ciertas. ¿Existe un tratamiento curativo? No. ¿Ya? ¿Existe una mutación en filagrina? No. La mutación en la filagrina lo ven ustedes en dermatitis atópica y en ictiosis, ¿no? La filagrina tiene que ver con la humectación natural, no tiene nada que ver con el xeroderma pigmentoso. Mujer de 19 años sin antecedentes personales de interés que toma anticonceptivos desde hace 2 años. Consulta por presentar fiebre, artralgias en rodillas y tobillos de una semana de evolución, junto con edema de tobillos y lesiones nodulares dolorosas en la cara anterior de ambas piernas. ¿Cuál sería la actitud más adecuada? Biopsia de una lesión nodular, retirar anticonceptivos y reposo y esteroides orales, AINES, administrar yoduro potásico y reposo, iniciar tratamiento antituberculostático. Acá parece que nos hemos salido ya del tema, ¿no? ¿Qué diagnóstico tiene esa paciente? ...19 años, está tomando anticonceptivos, ya hace fiebre, artralgias y le aparecen unos nódulos en la cara anterior de las piernas. ¿Cómo se llaman esos nódulos en la cara anterior de las piernas? Ya revisen lo que sigue, eritema nodoso, ¿no? Eritema nodoso, ese es un eritema nodoso. ¿Cómo tratamos el eritema nodoso? Vamos a verlo, ¿ya?